Un poco de historia de la Basílica de San Pedro. La historia de la Basílica de San Pedro comienza en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decide construir una basílica donde había sido enterrado el apóstol Pedro. En el año 329 la construcción de la basílica fue terminada. La iglesia se utilizaba para la celebración de culto, como cementerio cubierto y como sala de banquetes funerarios. Durante la Alta Edad Media fue el principal sitio de peregrinación en Occidente. Las excavaciones arqueológicas realizadas bajo la actual basílica, las descripciones, dibujos y pinturas antiguas nos dan una idea de cómo era la primera basílica vaticana. En el año 1506, Julio II inicia la construcción de una nueva basílica en reemplazo de la ya existente, encargando el proyecto al arquitecto Donato Bramante. Él propone una planta en forma de cruz griega, algo así como 4 brazos iguales, como las iglesias bizantinas del siglo IX. Al fallecer Bramante en 1514, las obras pasan a Rafael Sanzio y se discuten varias propuestas hasta el año 1521. Rafael muere en 1520 y la construcción continúa con Antonio de Sangallo, quien en 1538 concreta su proyecto para la basílica. En el año 1546, al fallecer Antonio da Sangallo, el arquitecto nombrado fue el mismísimo Miguel Ángel Buonarroti, quien dará la forma definitiva al diseño, simplificando la planta al eliminar las sacristías con torres de las esquinas del cuadrado diseñadas por Bramante. Esto transformó los límites exteriores del área en un muro envolvente continuo, dando unidad y coherencia al volumen del edificio. Miguel Ángel reforzó la estructura, ya que el eje de su idea era la erección de una imponente cúpula peraltada sobre un importante tambor, que se elevaría bastante más que la propuesta original de Bramante. Su construcción fue terminada 24 años después de su muerte por Domingo Fontana y Jacobo de la Porta. Este último fue el encargado de concluir el proyecto de Miguel Ángel, y al morir en 1602 solo quedaba por erigir la fachada y diseñar la plaza. El Papa Pablo V decide prolongar la iglesia hacia el frente con el arquitecto Carlo Maderno, transformando la planta en cruz griega de Bramante en una planta en cruz latina, tradicional de las iglesias de Occidente. Maderno prolonga la bóveda del brazo delantero, colocando a ambos lados una serie de capillas cubiertas con cúpulas ovales, y en el exterior continúa el muro diseñado por Miguel Ángel, resaltando el frente con grandes columnas adosadas. El frente fue construido entre 1607 y 1612. En 1624, Juan Lorenzo Bernini es llamado para realizar el baldaquino que constituye el altar mayor y que por tradición debía estar ubicado en el centro de la cruz, sobre la tumba del apóstol Pedro, tarea que fue contemplada en 1633. Desde la muerte de Maderno en 1629, Bernini toma a cargo de la decoración interior de toda la iglesia, dándole su aspecto actual. ¿Qué es hoy la Basílica de San Pedro? La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo y es el mayor entre las basílicas papales. Actualmente la Basílica de San Pedro es un edificio que mide 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta su cúpula. Cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados. Esta basílica ha sido considerada como una obra arquitectónica de gran importancia en el mundo y anualmente recibe millones de personas de diversos países del mundo, quienes acuden en su interior para admirar las mejores esculturas de todos los tiempos y apreciar una obra que ha tenido siglos de construcción. Algunas curiosidades del Vaticano. La primera de ellas es el nombre del Vaticano, que proviene de un asentamiento de los etruscos llamado Vaticum, y a su dios lo llamaban Vaticanus, que significa vaticinio, y que precisamente en esos terrenos fue donde se construyó la Basílica de San Pedro. Otra cosa interesante es, bajo la Basílica de San Pedro se encuentra un cementerio de papas y de personas polémicas, conocida como Grutas Vaticanas.
aunque también hay algunos papas beatificados en la parte alta de la basílica y que se exponen públicamente como los que están viendo. Otra cosa, la cúpula de la basílica fue diseñada por Miguel Ángel, uno de los escultores y artistas más importantes en la historia de la humanidad, aunque él falleció antes de que se terminara. La cúpula tiene una altura de 136 metros y es una de las cúpulas más grandes del mundo. Se dice que más de 800 hombres trabajaron en la finalización de ella en 1593 y se podría decir que es la reina de Roma. Y suele verse desde varios puntos de la ciudad y los rumanos cariñosamente la llaman Hercupulone, que significa el cupulón. Una de las cosas más espectaculares e interesantes que se pueden hacer en la basílica y que personalmente me fascinó es sin lugar a dudas subir a la azotea y presenciar una de las vistas más imponentes y maravillosas de la ciudad de Roma, donde se vive experiencias increíbles que difícilmente se puedan olvidar. Desde ahí se pueden observar la Plaza de San Pedro y varios lugares icónicos de la ciudad de Roma desde otra óptica. La Plaza de San Pedro es una de las plazas más conocidas del mundo. La plaza mide 320 metros de largo por 240 metros de ancho, y quien se encargó de su diseño fue Lorenzo Bernini entre los años 1656 y 1667, bajo la orden del Papa Alejandro VII. El Vaticano es un lugar impresionante y que se tiene que visitar por lo menos una vez en la vida. En mi caso yo fui para comprobar, investigar y hacer algunas cuestiones personales, pero fuera de eso lo recomiendo muchísimo ya que se disfruta mucho. Los museos vaticanos, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, la plaza, etc. son experiencias únicas que despiertan todos los sentidos. Y hacer recorridos por esos lugares con tantas cosas por observar y aprender se convierten en una gran aventura. El Vaticano es uno de los lugares más importantes y controversiales del mundo. Para los católicos es considerada la Santa Sede que representa su religión, y para otras religiones cristianas es, digamos, la tergiversación y mala interpretación de las enseñanzas del cristianismo. Y si hablamos del Islam, judaísmo, hinduismo, budismo, etc., ni hablar. Por lo que no me voy a extender en estos temas por su alta complejidad. Así que el punto principal es, creo que se debe prevalecer la tolerancia y el respeto hacia lo que crean otros, sin imposición ni prejuicios, para que exista una armonía y acercamiento entre diferentes religiones, ya que las diferentes creencias religiosas han sido causantes de guerras y divisiones entre pueblos, y si lo ves de una perspectiva humana, ha dividido familias enteras. Afortunadamente, millones de personas que visitan el Vaticano no necesariamente son católicos, sino también de otras religiones. A mí me tocó ver personas hinduistas, musulmanes, judías, etc. Por lo que independientemente de lo que creas, visitar lugares religiosos se debe llegar con la mente abierta, sin prejuzgar, ni señalar con el dedo, ni criticar sus errores o creencias o su pasado. Al contrario, en vez de eso, aprender de sus creencias e historias y visitar sus recintos, templos y lugares sagrados con el mismo respeto que tú quisieras por tus creencias. Y claro, con una curiosidad insaciable, empaparse y aprender sobre todo ello.